creo que de todas las crisis, lo único bueno que tiene una crisis es si aprendes determinadas cuestiones. Para mí, cuestiones como que en la comunidad es donde más posibilidades de éxito tenemos, especialmente los más vulnerables, que hay que fortalecer los servicios públicos, porque creo que es lo que de verdad nos puede proteger. Determinadas cuestiones que no sé si se han aprendido lo suficiente. Tengo mi duda, ojalá que sí, ojalá que sí. Cuéntanos un poco, ahora que hemos pasado la fase más aguda de la pandemia, que ya parece que se ha tranquilizado la situación, ¿puede ser que en Cáritas ha aumentado la atención ahora? Sí. Bueno, ha aumentado desde el principio, desde que comenzó la crisis a principio de marzo, a mediados de marzo, nosotros empezamos a notar un incremento, lógicamente de las necesidades más básicas. Lo que sí, y así nos lo han confirmado la mayoría de las Cáritas diocesanas, lo que esperamos es que va a haber un proceso en el escenario en el cual sería el mejor escenario, es que no rebrotara la enfermedad. Vamos a vivir un proceso que vivimos en todas las crisis en Cáritas, y es que en la medida en la que comienzan a descender las apariciones en medios y en determinados ámbitos, es decir, en la medida en la que la pandemia ya no va a estar tan presente en el imaginario colectivo, va a haber que atender la segunda oleada de consecuencias, que ya no se trata de los primeros casos que nos hemos encontrado, sino la gente que lleva ya un tiempo que no trabaja o que ha perdido el empleo, personas que empiezan a acumular deudas, que han gastado sus ahorros, que, es decir, toda una segunda oleada de consecuencias que es importante siempre que hay una crisis y que de alguna forma ya ha desaparecido de la preocupación colectiva, ¿no? Y eso sí nos pone en una situación complicada, claro. Y una compañera tuyo en Madrid, una compañera tuya, perdona, para hablar correctamente, en Madrid ha dicho que esta vez, diferente a la crisis de 2008, en la cola de hambre, de una manera de estas bolsas de comida, hay mucha gente de la clase media. ¿Puedes confirmarlo? Bueno, todavía no tenemos datos en ese sentido. Yo sí creo que cuando son crisis muy generalizadas nos encontramos perfiles a los que no estamos acostumbrados. Es decir, es verdad que la clase media, dependiendo de algunos elementos, está más o menos protegida, porque, claro, consideramos clase media en un nivel de ingresos y de bienestar, pero no es lo mismo si tiene, por ejemplo, una familia que le pueda dar apoyo o unos ahorros o no, que aunque los dos sean clase media, no es lo mismo. Yo creo que esta crisis ha sido muy generalizada y nos vamos a encontrar perfiles, lógicamente, que no son los habituales de Cáritas, eso seguro. Pero también creo que especialmente afecta a la gente que ya estaba en una posición de vulnerabilidad, como todas las crisis. Y la renta vital básica, ¿esta va a ayudar a aliviar un poco la situación? ¿O? Claro, nosotros llevamos desde hace décadas, me atrevería a decir, señalando que nuestro sistema de protección, primero, no es un sistema, porque no está organizado, porque hay múltiples tipologías con distinto nivel de cobertura y no está coordinado suficientemente bien. La llegada de algo estatal, de un paraguas estatal, sin duda alguna es una muy buena noticia. Ahora bien, no va a terminar de cubrir todos los agujeros que hay en el sistema, lógicamente. Evidentemente es una buena noticia, pero quizá por nuestra parte nos gustaría que fuera un poquito más ambiciosa todavía. Bueno, en Cáritas no solamente dais comida, también apoyo psicológico y el gobierno también ha hecho algo que a mí me parece muy importante, que han puesto el foco un poco en los niños y la violencia contra los niños, que también ha aumentado en esta cuarentena. ¿Qué experiencias tenéis ahí ahora mismo? Bueno, pues tenemos, claro, evidentemente, digo, para todos ha sido una experiencia de mucha tensión emocional el tema del confinamiento, pero es muy fácil imaginar cuando hay una serie de problemáticas. Por ejemplo, situación de malos tratos, situación de necesidades fundamentales que no están bien cubiertas, evidentemente se multiplican las tensiones emocionales por 10. Es importante entender que la pobreza no es solo la falta de recursos económicos, sino también determinadas dinámicas y determinados desgastes. En ese sentido, sí que
para nosotros es muy preocupante la situación de la población infantil, de las familias y de los menores. Primero, por estas situaciones que se han dado de tensión, que evidentemente es un problema, pero también por las distintas o las diferencias que pueden existir, por ejemplo, en el seguimiento escolar en función de los recursos económicos. Conocemos muchas familias que lo han pasado especialmente mal, que no han tenido recursos, que el acceso a la tecnología no era tan fácil como para la clase media, por decirlo de alguna forma, y en ese sentido nos encontramos un problema en el presente, pero un riesgo de futuro por todo lo que han perdido en ese sentido en este tiempo, ¿no? Y en lo que nos queda por venir. Claro, y ¿tú crees que en España quizás se han olvidado los niños un poco en general? El enfoque es mucho sobre la violencia contra la mujer, pero no de género. Eh, Siempre me ha llamado la atención que aquí no se habla tanto de la pobreza de los niños y de la pobreza mental en que viven algunos niños, ¿no? Sí, yo creo, fíjate, creo que hay una desproporción importante, uno, en lo que es la preocupación real, que creo que es más que preocupación, el nivel de ocupación real es bajo. Es decir, no hay políticas familiares adecuadas centradas en proteger a los niños y a las niñas. Hay una serie de situaciones que están invisibles constantemente. Luego, de vez en cuando, y ahí hablaba de la desproporción, de vez en cuando se pone de moda, con perdón por la expresión, que seguro que no es justo, pero hablar de pobreza infantil y durante varias semanas lo vemos en distintos medios de comunicación o en distintas conversaciones. Pero evidentemente la pobreza infantil no es más que la pobreza de aquellos hogares que tienen menores. No es que sean pobres los niños y los adultos de ese hogar no sean pobres. Y eso es evidentemente consecuencia de que no tenemos políticas adecuadas para proteger a la infancia en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces aparece la noticia, pero no está como una preocupación, ocupación constante, ¿no? Que eso es lo que yo creo que es lo realmente necesario. Bueno, pero también hay malos padres, ¿no? Sin Eso hay duda, que sin duda, comentar. claro, claro, claro. Sin duda alguna nos encontramos a veces conductas incluso delictivas, por decirlo de alguna forma, y absolutamente reprobables, ¿no? Y evidentemente el nivel de protección o de autodefensa que tiene un menor es infinitamente más pequeño del que tiene un adulto, ¿no? A priori así es, y efectivamente yo creo que esa perspectiva es importante incorporarla. Claro, a mí me ha llamado la atención que las líneas, yo creo que la asociación se llama ANAR, ¿no? Que se preocupen de la violencia contra jóvenes y que tenían como unos piques muy altos ahora en este confinamiento de niños que han llamado, ¿no? En situaciones de urgencia. Y bueno, ¿qué programas tiene Cáritas para ayudar a estos jóvenes? ¿Tenéis, no sé, centros de juventud o...? Bueno, en concreto, el perfil de jóvenes es por el que me preguntas. Disculpa que ha habido un momento que no te he oído bien. Que, bueno, Jóvenes. los jóvenes que viven en situaciones de abuso, también un poco independiente de su nivel social, porque no Sí. siempre necesariamente una cosa de clases, ¿no? Ujú. Que también puede haber abusos psicológicos y todo eso en todo tipo de clases. Sí. ¿Qué tipo de...? Es verdad que no es, digamos que nosotros no tenemos programas especializados en este sentido, porque también nuestra idea claramente es, de alguna forma, no duplicar servicios si los hay y hay cuestiones que son relativas a los servicios sociales públicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí que en nuestros programas generales a veces sí detectamos esas situaciones, sí que hay programas familiares, hay muchos campamentos de verano, por ejemplo, ahora con menores. Entonces, cuando detectamos esas situaciones, evidentemente, si entendemos que está en riesgo el menor, bueno, pues lo ponemos en comunicación con quien corresponde y hacemos los protocolos que corresponden. Pero no hay programas especializados única y exclusivamente, por decirlo de alguna forma, para chicos, chicas que vienen de situaciones de malos tratos. Es decir, con cada familia se hacen intervenciones razonablemente generales y cuando encontramos una situación muy particular, bueno, pues activamos determinados protocolos de seguridad.
Cáritas es una institución religiosa. ¿Qué papel juega la religión realmente en vuestro trabajo de día a día? Vale. Caritas es la acción social de la Iglesia Católica, es puramente la propia Iglesia en ese sentido. Entonces, obviamente, desde cuestiones que pueden parecer anecdóticas, como es la división territorial, nosotros no nos dividimos por el territorio civil, sino por diócesis, lo cual tiene su gestión complicada a veces, pero bueno, digo, eso podría ser un tanto anecdótico. Yo creo que hay dos o tres cosas que sí que son muy claras de la presencia que tiene la religión en Cáritas. Uno fundamental es que nuestra red es la red de las parroquias y eso nos permite estar en más de 6.000 puntos en todo el estado. No toda la acción de Cáritas se desarrolla en la parroquia, hay muchos que se desarrollan en centros especializados que tienen otro local, otro espacio, pero que digamos el núcleo desde el cual se trata de construir comunidad y dar apoyo a los vecinos y a las vecinas son las parroquias. Luego hay un segundo elemento que yo creo que es la inspiración fundamental de Cáritas, que tiene que ver con el Evangelio y que tiene que ver con una palabra que no se entiende muy bien y que además suena muy mal en muchos sitios, pero porque no se entiende bien, ¿no? Que es el término caridad. Muchas veces se vincula el término caridad al término asistencialismo o dar algo por pena. Bueno, digamos que en Cáritas caridad sería lo mismo que utilizar el término amor y evidentemente si tú consideras al otro hermano le das más allá de lo que te dice la ley, es decir, tu implicación personal es otra, ¿no? Yo creo que eso es importante también entenderlo así. Y luego, donde no aparece en absoluto es en si es una condición para ser ayudado por Cáritas. Ahí no está. Nosotros, te cuento una anécdota muy concreta, un ejemplo muy concreto. En una de las diocesanas había una familia que fue apoyada durante un par de años por Cáritas. Ambos eran musulmanes, marroquíes de origen. En un momento determinado, ella dijo, mira, yo he recibido mucho de Cáritas y ahora que estoy en una buena situación, habían encontrado trabajo y tal, quiero ser voluntaria de Cáritas, pero soy marroquí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Qué guay. Lo que no puede ser es incoherente, no puedes tener un discurso anti, pero si es a favor, los niveles de convivencia son muy sencillos en ese Claro, sentido, ¿no? porque seguramente también es una capa de la población que estáis ayudando muchísimos, ¿no? Los Claro, inmigrantes, claro, claro. que Además, ahora... siempre, mira, pasa una cosa digo, siempre es muy fácil de seguir estadísticamente. Digamos que en periodos normales, si es que los hay, nosotros atendemos más de la mitad de la población suele ser española, en torno a un 60% española, un 40% inmigrantes. Cuando viene la crisis se incrementa el número de población inmigrante, probablemente porque son los que están vinculados a empleos precarios, que son los primeros que se destruyen con la crisis. Entonces rápidamente sube la proporción de población inmigrante. Cuando baja la crisis, vuelve a equilibrarse. Ujú. Entonces, Pero, porque una persona que es atea pensará que vosotros solamente dais en cambio de que la gente va a la iglesia o algo así, pero no es nada, no tiene nada que ver. no. No, en vuestros comedores no hay la Biblia y alguien lee la Biblia o no tiene nada que ver. Es más discreta, ¿no? La religión ahí. O sea, yo creo que es muy importante para quienes formamos parte, pero o sea, yo creo que es nuestra forma de llevar determinados valores o determinadas cuestiones es a través de lo que llamamos de la caridad, ¿no? Joder, vive de una forma en la que de verdad entiendas que el otro es tu hermano o tu hermana y esa es la mejor forma de transmitir los valores que quieres transmitir, ¿no? A nadie se le exige, no se le pide el carnet de religión, no se le exige que haga ningún... No, en ese sentido, no se trata de eso, no es un precio que hay que pagar por considerarte mi hermano. Por considerarte mi hermano, con que seas un ser humano es suficiente, ¿no? Y tú crees, para terminar, ¿tú crees que va a cambiar algo en la cultura española con lo que estamos viviendo? Uf, eh, para mí, a pesar del dolor que ha habido, te diría que la crisis ha sido, entre comillas, ha merecido la pena si salimos de aquí como mejores personas, pero tengo mis dudas. Creo que hemos sobrevivido o hecho frente de la mejor forma posible, pero creo que hemos aprendido relativamente poco.
Hemos aprendido, por ejemplo, a utilizar las herramientas virtuales que antes no se utilizaban y ahora todo el mundo conocemos 4 o 5 distintas. Sabemos hacer un Zoom, un Teams, un Skype, un no sé qué, ¿verdad? Antes, Sí, sí. antes no, antes probablemente no, ¿no? Hemos cambiado nuestra forma de resolver algunos problemas muy en positivo. Pero creo que de todas las crisis, lo único bueno que tiene una crisis es si aprendes determinadas cuestiones. Para mí, cuestiones como que en la comunidad es donde más posibilidades de éxito tenemos, especialmente los más vulnerables, que hay que fortalecer los servicios públicos, porque creo que es lo que de verdad nos puede proteger. Determinadas cuestiones que no sé si se han aprendido lo suficiente. Tengo mi duda, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, cuando se te escucha, uno puede pensar que estás muy a favor de lo que está haciendo aquí, lo que está haciendo el gobierno, que intenta un poco, ¿no? De redirigir la política española a un nivel más pensado en lo social, ¿no? Parece que estamos un poco más conscientes ahora, ¿o no? Hombre, digo, lo que pasa es que por parte de Cáritas creo que eso ha estado así, ya te digo, se ha hablado mucho ahora de Yeah, ingreso mínimo vital, yeah. se habló de renta mínima, digo, de renta básica hace un par de años. Nosotros llevamos desde el año 90, he encontrado papeles desde el año 88 en el cual hablábamos de la necesidad de esto. Entonces, fenomenal, que se No sumen es al una carro. idea comunista, no es una idea comunista, entonces, No, ¿no? yo creo que la idea de comunidad, la idea de comunidad y de entender al otro como hermano, Yeah. creo que viene mucho antes del Evangelio y no es un sistema político. Yo diría, de todos los partidos políticos que he visto en el gobierno, algunos han tomado decisiones más sociales y otros menos, sin duda alguna no ha sido todo igual, pero yo sí diría que a todos les achaco la misma pega y es que son muy cortoplacistas. Cuando tenemos un problema estructural en nuestro país, es decir, este país al final la riqueza la genera a través del sector servicios, del turismo, de la construcción, empleo precario, empleo con poco valor añadido. Cuando lo que necesitamos es una transformación del modelo y tú estás pendiente de cómo se va a traducir en votos una decisión, no puedes hacer una transformación del modelo. Entonces sí, ha habido cuestiones más sociales, otras menos, cuestiones en las que puedes estar de acuerdo o no, pero a todos les ha faltado esa valentía para acometer cuestiones de fondo, desde mi punto de vista. Ojalá que habrá un pacto de gobierno y lo entienden una vez que hay que Ojalá, hacerlo. ojalá, 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 sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Buen fin de gracias a ti. semana. Gracias a ti, hasta Chao. luego. Adiós.